testimonio es de Cristo. Y voy a leer una porción bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Usted me oye, yo lo leo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que el Señor añada la bendición a su palabra. El apóstol Pedro se refiere a esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe estar por encima de todo, por sobre todo en esta vida. Que podamos testificar, que podamos mostrar en quién creemos. O sea, que en quien tú creas, tú puedas mostrar de que Él ejerce un dominio sobre tu vida. Y es preferible que en quien tú creas que quien te gobierne y domine sea Jesucristo. Bíblicamente es así. Nuestras acciones acompañan nuestras palabras. Hay un mensaje y que todo el mundo pueda conocer a nuestro Señor y Dios por ese mensaje, también por tu testimonio. Porque tu testimonio puede ser o puede hacer que alguien cambie. Sí, claro que sí. Muchas personas pudieran cambiar al ver tu estilo de vida. Eso va a glorificar a Dios. Los cristianos aprendemos de Cristo a quien seguimos. El Espíritu Santo nos guía. Esa es la verdad. La verdad de un cristiano es que quien le enseña es Cristo y el Espíritu Santo nos guía siempre en esa verdad. El mundo va a observar al cristiano. Si es verdad que sigue a Cristo, por eso tus acciones hablan. Y el mundo siempre va a estar viendo si lo que tú muestras es verdaderamente el Evangelio, la cruz como tal, donde tienes comunión con Dios y donde amas al prójimo. Esa es la cruz de Cristo. ¿Es atractivo ese mensaje? Debemos preguntarnos, ¿es atractivo para el mundo ese mensaje? El mundo siempre va a buscar excusas. Las excusas. Estoy ocupado, tengo que lavar, voy a dormir, trabajo mucho, hoy no puedo, siempre. Pastor, ¿y usted por qué sabe? Porque yo las usé por años, todo tipo de excusa. Siempre el que no conoce a Cristo va a buscar cómo justificarse. Ahora, ¿somos lo que decimos? ¿Cómo en nuestra vida hacemos lo que Dios nos manda en su palabra? Pastor, ¿usted es lo que está hablando? ¿Somos lo que decimos? Debemos chequearnos y preguntarnos eso. Que nuestro caminar con Cristo pueda ayudar a muchas personas mediante el testimonio que damos. En la Biblia hay un hombre, hay varios, pero le voy a hablar rapidito de un hombre que vivía para Cristo. Su vida era para Cristo. El apóstol Pablo vivía para Jesucristo. Después que le conoció, él no tuvo otra pasión que no fuera Cristo. Y él escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Es tremendo que uno pueda poner la vida a un lado para que Cristo viva en mí. Y lo que vivo en la carne, tenemos carne hasta que estemos en la tierra. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en mi creer, en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahora, qué fácil es decirlo y vivirlo. ¿De quién testifica el cristiano? Debe ser de Cristo. Pablo insiste en este tema porque Pablo era un apasionado de Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 17 de Gálatas, dice, hijitos míos. Es como que tuviese quizás una escuela, una academia, una congregación o una familia. Hijitos míos, por quien vuelvo a tener dolores de parto. Oye, no hay un dolor más dolor que el de parto. Por quien vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Usted sabe que hay hijos o hay muchachos y otros no tan muchachos que le sacan canas. En Venezuela decimos verdes, canas verdes. Bueno, más o menos lo que está diciendo Pablo es, oye, ¿hasta cuándo tú me sacas canas? Y él mismo se repite, o él mismo se contesta, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay una reseña histórica de unos indios en Nueva York. Hace 200 años, unos indios norteamericanos, jerónimos, son invitados a una conferencia cristiana, en lo que el predicador famoso termina, se levanta uno de los jefes indios y le dice al predicador, si hay un solo gran camino, una fe, un gran espíritu, ellos le llaman, los indios le llaman a Dios el gran espíritu. Si solo hay uno, ¿por qué los hombres blancos tienen tantas religiones? Usted puede chequear la cantidad de religiones que hay hoy. Y hay quien dice que todos los caminos conducen a Dios. Este hombre le pregunta al predicador esto y dice, hemos sabido que ustedes están predicando por aquí y que mucha gente a según le sigue. Conocemos bien a nuestros vecinos y vamos a esperar un tiempo. Vamos a esperar ver cambios en nuestros vecinos. Si son más honestos, si son menos inclinados al engaño, y ahí consideraremos nuestra decisión. Quiere decir que a este jefe indio le importaba el testimonio de sus vecinos blancos que según seguían a Cristo, y dependiendo cómo fuese ese comportamiento, ellos le seguirían o no le seguirían. ¿Cuántos cristianos conoces tú? Y si tú sigues a Cristo, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Un seguidor de Cristo? Que las personas que no conozcan a Cristo, cuando te vean, puedan decir, yo quiero conocer al Dios de Él. El apóstol Pedro le habla a la iglesia
Las cartas de Pedro son escritas a una iglesia cristiana que está en la diáspora, está esparcida, está fuera de su nación. Y todos los cristianos en ese tiempo, en el siglo I, son llevados a esclavitud. No solamente los cristianos, sino los judíos. Pedro le escribe a ellos en el capítulo 2 y le dice: yo sé que ustedes están en apuros, es cierto eso, pero les voy a mostrar cómo ir creciendo en ese llamado a ser santos. En algunas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama a la iglesia de Cristo los santos. ¿Qué tanta santidad hay en ti? Y Pedro le dice esto a esa iglesia mediante una carta. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, está la posición que debería de tener un hijo de Dios, un cristiano. En el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Cuando tú consigas la palabra luz en el Nuevo Testamento, te está hablando de Cristo. Y hay un mundo de maldad de donde Cristo te saca y te trae a su luz. Pastor, ¿cómo es eso? Si soy de Comas, ¿a dónde me lleva? El mismo Comas o el mismo Lurigancho. Solo que tu espíritu le conoce y tendrás otra forma de vida donde Jesucristo es tu Señor. Ahora, ese versículo tiene 4 vertientes, o digamos 4 áreas en que el cristiano tiene una posición. La primera, te da identidad, hijo de Dios, su linaje. El que conoce a Cristo tiene ahora identidad, es hijo de Dios. Pastor, ¿no todos somos hijos de Dios? No. La Biblia me enseña que es el que acepte a Cristo como Salvador. Ese es hijo de Dios, es su linaje y debe vivir conforme, de acuerdo a la familia de Dios. ¿Y cómo es, pastor? ¿Como tú o como yo? Solo que en su comportamiento, en una vida de fe, va aprendiendo cada día a vivir como el que tiene un Padre celestial. Eso es lo primero que dice. Luego te dice real sacerdocio. Quiere decir que hay un gobierno de Cristo a través de ti cuando le aceptas. Un gobierno de Dios a través de ti. Y eres enseñado por el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué eres enseñado? Para vivir como aprendes, pero también para que enseñes a otros. Lo tercero que dice es nación santa. Hay un pueblo apartado. Santo quiere decir apartado. Apartado de Dios que es santo. Mire, más allá de la situación que tú tengas, que en medio de tanta maldad del ser humano hoy en día, más allá de eso, el que llega a Cristo es separado para el uso de Dios, para ser instrumento de Dios. Oye, eso es poderosísimo. Que tanta mala vida que yo pude dar en esta vida, valga la redundancia, y que al conocer a Cristo empiezo a ser transformado y separado
para el uso de Él. Eso es lo tercero que nos dice ese versículo. Y lo cuarto que dice el versículo, dice que somos un pueblo suyo, pueblo adquirido por Dios, pueblo suyo, a precio de sangre. Mire, hermanos, así usted no conozca esto, conózcalo hoy. Cristo fue a la cruz por cada ser humano, dio su vida y dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí, por toda la humanidad. Y eso me debería a mí a tener una vida total de adoración y alabanza a Dios. Debería estar de la pasión que yo tengo por un equipo de fútbol, puede ser, o por la pasión que yo tengo por algún político, puede ser, o por lo que sea. Por encima, Cristo dio su sangre por cada uno de nosotros. ¿Cómo correspondemos nosotros a eso? Hoy nosotros podemos ser testimonio de Cristo. Más allá de nuestros errores, que todos los cometemos, todos nosotros cometemos errores, fallamos todos los días, pero es entender que fue solamente Jesucristo quien fue a la cruz por ti y por los tuyos. ¿Cómo respondemos a eso? Ahora, Pedro nos dice ahí, el apóstol Pedro, en los siguientes 2 versículos, que debemos abstenernos. Cuando yo conozco a Cristo, Pedro recomienda, absténganse. En el versículo 11 de Primera de Pedro 2, dice, amados, os ruego. Recuerde que es una carta que él escribió, y quien la está leyendo es esclavo en Turquía. Ese es Asia, en aquel tiempo. Quien lee, Pedro le dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, absténganse de los deseos carnales. ¿Tú eres un siervo de Dios? Si yo pregunto eso donde, en la calle, en un paradero, donde sea, ¿conoces a Cristo? ¿Eres siervo de Dios? La mayoría de gente me va a decir que sí. Y claro, mucha gente sabe que Jesucristo es el Señor. Si Él es el Señor, yo soy su siervo. ¿De verdad? Mire, no se trata de legalismo. No es legalismo. Legalismo es un extremo. No se trata de hipergracia o el libertinaje de muchas personas. Ese es otro extremo. No. Hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no. No es que todo es pecado, pero tampoco es que todo es permitido. No, hay una relación con Cristo que yo comienzo con Él a conocerle aprendiendo en su palabra. Así como nosotros podamos aprender en un colegio todos los días, así como podamos aprender una estrategia en la defensa 1 a 1 en básquet o en el quiebre rápido, o en la defensa también quebrada. ¿Cuántas estrategias hay en el básquet o en el fútbol 3, 5, 2, 1? Eso no es malo, eso es buenísimo. Y más para el que practica deporte. Oye, pero no puede ser que mi pasión sea hasta ahí y por aquel que dio su vida por mí en la cruz,
yo muy poco le conozca. Pastor, ya pasó, allá viene Semana Santa, ahí me acerco un poquito, el Viernes Santo, el Domingo Resurrección y en la noche a rumbear. Pedro les dice, como extranjeros y peregrinos, oye, entendamos algo, le está hablando a extranjeros. Peregrino es un forastero, alguien que va de paso. Se refiere a ellos como extranjeros y peregrinos. Pastor, usted dijo que esa gente fue sacada de su país. Sí, pero cuando tú lees la palabra, siempre hay un trasfondo muy espiritual que tiene un significado que va más allá de lo que nuestros ojos puedan leer. La primera vez que la frase extranjeros y peregrinos aparece en la Biblia es en Génesis 23:4, cuando a Abraham se le murió la mujer y tuvo que comprar una tumba por allá en aquella tierra, y Abraham le dice a esas personas, extranjero y forastero soy entre ustedes. Abraham tipifica en la Biblia cómo debería ser el pueblo de Dios de este lado. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una vida después de lo que nosotros vemos hoy. Nosotros estamos aquí en la tierra hasta que Dios disponga. Hasta ese día estaremos en la tierra. Pero al irnos de aquí, cerraremos los ojos aquí y los abriremos en la eternidad. Si conociste a Cristo, irás a la eternidad con Él. Si no conociste a Cristo, sencillo, obvio, diría un muchacho, no irás a la eternidad con Él. Es lo que la Biblia dice. Ahora, de este lado, antes de ir a la eternidad, Abraham tipifica cómo debería ser el pueblo de Dios. ¿Cómo, pastor? Como extranjero y peregrino. ¿Y cómo es eso? La cultura de una sociedad no me atrapa. Pedro nos ayuda, el apóstol Pedro nos ayuda a entender esto. O sea, Pedro nos está explicando más o menos cómo son las cosas. ¿Cuál es la razón para yo no vivir como nativo y sí vivir como extranjero? ¿Cuál es la razón? La razón es que hay una naturaleza caída. Una naturaleza caída la tenemos todos los seres humanos. Hay un mundo caído por la maldición de Adán. Y en esa naturaleza caída, la carne siempre va a estar pidiendo. De eso es que Pedro dice, absténganse. Absténganse de darle rienda suelta y vivan como extranjeros y peregrinos. Para yo esperar con anhelo a mi Señor para la eternidad, yo tengo que entender qué hago aquí en la tierra. O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué yo fui creado? Bíblicamente, usted está en la tierra para glorificar a Dios. Pastor, no lo sabía, sépalo. ¿Y cómo? Conociendo a Cristo. Ese es el primer paso. Para eso estamos, para glorificar a Dios. La cultura de este mundo no me debería a mí atrapar. No me debería atrapar. Pero ¿cómo vive el ser humano? El ser humano vive pendiente de un celular, vive pendiente de cuánta cosa hay. Mire, hay un concierto allá, gratis. Usted no sabe ni quién es, pero para allá voy. Así haya cola. Usted no sabe ni quién va a cantar. Mire, esta película, si usted lleva a una persona, le regalan un polo, le regalan no sé qué cosa. Usted no sabe qué mentiras le van a decir o qué cosas le van a trabajar. El ser humano vive mucho por las corrientes del mundo.
O sea, las modas, que salió de moda, el pantalón ahora se pone al revés, se le abren 2 huecos aquí atrás. Las modas, eso atrapan al ser humano. Mañana el huevo cómaselo crudo, el pollo, píntalo en azul, te vas a ver más sabroso. Cosas locas. Y el ser humano vive detrás de eso. La palabra cuando te dice como extranjero y peregrino es que lo que pongan en el mundo como corrientes. Mire, lanzan un político. No importa cómo sea su vida. Y le preparan toda la plataforma. Y el hombre llega arriba a la cúspide. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo. La gente no sabe ni por qué votó por él. Eso ocurre en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque las corrientes del mundo atrapan a la persona. Por eso Pedro le dice, vivan como extranjeros y peregrinos. Es difícil concebir que alguien que conozca de Cristo, mira, difícil de imaginar, viva como el mundo, en las corrientes. Pastor, será difícil imaginarse para usted. Es al revés, pastor. Es difícil, sí, verdaderamente es al revés. Hay mucha gente que conociendo de Dios no pueden vivir sin las corrientes del mundo. Pero no es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros hacer. La Biblia me dice, absténgase, Edgar, absténgase de los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Lo que la carne pide. Creer en Cristo es tener confianza en el camino que voy atravesando como extranjero y peregrino. Yo tengo que tener confianza en el que va conmigo. Yo no voy solo. Si yo fuera solo, no aguanto. Lo del mundo, lo carnal, todo el tiempo te va a querer atrapar. ¿No que tiene buen gusto? Algunas cosas tienen buen sabor. Pero la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. Él me acompaña. Si no, no pudiera. Pedro te dice, absténgase. Abstenerse es aléjase. Privarse, privarnos de las lujurias carnales. No se limita solo a la sexualidad humana, no, porque hay quien puede estar pensando, esa es la sexualidad desordenada. No se limita solo a eso, es pasiones carnales en todo. Mira, hermanos, una pasión de la carne es dormir hasta las 12, ¿de verdad? O sea, lo que la carne te pide, yo no lo voy a satanizar, unas cuantas cosas son válidas, pero no escuchar la palabra que viene de Dios, o no cantarle nosotros un tiempo a Dios, por 2 horas de dormir, al Señor no le agrada eso. La carne no está redimida. Una vez que la persona llega a Cristo, el espíritu renace. El alma es renovada. Pero la carne no. La carne la tienes que sujetar. La carne va a estar ahí. ¿Y la carne qué quiere? Carne. Por eso Pedro dice, absténganse. La carne no redimida es una lucha. O resistes o te entregas. Ahí no hay de otra. O tu alma se agarra del espíritu tuyo, que está agarrado del espíritu de Dios, o pierdes. Mucha gente se entregó,
perdieron el combate, así lo llama Pedro. Dejaron de pelear. Gente que conoció a Cristo en algún momento, pero el mundo los volvió a conquistar. Pedro nos habló antes ahí en el capítulo 2 del llamado que tenemos a santificarnos. Santificarnos, hermanos, es que más allá de la maldad que pueda haber a tu alrededor, tú estás apartado para Cristo. Ese es el llamado que Pedro nos hace. Mira, hermanos, la fuerza de voluntad no alcanza. Qué tremendo es esto. Porque usted puede decir, bueno, voy a ponerle a esto. Voy a pecar menos. La fuerza de voluntad no alcanza. No puedes dejar de ser iglesia. Tienes que en todo momento estar recibiendo alimento. Si no, no puedes. ¿Y cuál es el alimento de un cristiano? La palabra que Dios habla. Eso. Cuando yo le estoy hablando a usted aquí, ¿sabe a quién le estoy hablando? A tu espíritu. ¿Y por qué en algunos pudiera, ay, ¿qué será eso? Porque el espíritu está moribundo. Su espíritu no recibe alimento hace días. Pero de seguro se comió un pan con pollo hoy temprano o se lo come dentro de un rato. Porque el cuerpo sí hay que darle. Y de seguro vio el WhatsApp temprano y más tarde lo ve. Es válido. Porque el área emocional nuestra también es alimentada. Es válido. Pero el espíritu tuyo solo recibe lo del espíritu. La palabra. Lo de Dios. Pablo se lo había dicho. Estoy hablando del apóstol Pedro, pero también paralelamente del apóstol Pablo. Pablo se lo había dicho a la iglesia de los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre ellos para que la persona no haga lo que quiere. Hay una batalla ahí. Hay una guerra ahí. Y hay gente que conoce de Dios. Su espíritu está siendo alimentado. Pero le vienen situaciones que parecieran derrotas. No es que el espíritu de Dios se esté perdiendo. No, Señor. Es que Dios te ha permitido a ti participar. Mire, el cristiano no es un robot. O lo de Dios no es con una varita mágica. No, Señor. Lo de Dios es haciendo nuestra parte. Dios va a hacer lo más grande y nosotros hacemos lo que nos corresponde. Tengamos claro esto. Con cierta regularidad. Usted y yo, óigame bien, hemos amado más al pecado que a la santidad. Pastor, ¿usted también? Sí. Y lo dice así, ¿cómo lo voy a decir? Todos los seres humanos pasamos por ahí. Aprendemos a amar a Dios, pero con cierta regularidad. Fallamos y amamos más al pecado que a la santidad de Dios. Gloria a Dios por su gracia y por su misericordia. Estamos vivos y podemos aprender para corregir. Mire, hermano, présteme atención en esto. Entendamos qué es el pecado y usted se chequea ahí. Usted se va a chequear. ¿Qué es el pecado? Usted se va a sorprender. Mire, pecado es la gracia de Dios no honrada, la santidad de Dios no reconocida, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios
no exaltado, la verdad de Dios no buscada, la fidelidad de Dios no confiada, la palabra de Dios no valorada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la ira de Dios no temida, la justicia de Dios no respetada, la grandeza de Dios no apreciada, las promesas de Dios no creídas. La persona de Dios no amada. Usted se chequea ahí. Todos tenemos que chequearnos ahí. Y ahí vas a conseguir cosas. Oye, la gracia de Dios. Y yo no la he honrado. Honrada es ponerle en primer lugar. La fidelidad de Dios que nosotros no confiamos a veces. Mire, confiamos en el pata aquel, en el compadre aquel. Y en Dios. La grandeza de Dios que no admiramos. Oye, vemos lo grande en muchas cosas, banales del mundo. Y la grandeza de Dios. El poder de Dios no lo exaltamos. ¿Cuántas cosas? El ser humano ha llegado a no temer la ira de Dios. No puede ser. Y todos estamos ahí. Algunos conociendo, otros no conociendo. Y usted vino aquí, yo tengo que decirle las cosas. ¿De qué más debemos abstenernos? Preguntaría a alguien. De todo aquello que es contrario al testimonio que yo debo dar como cristiano, al llamado que Dios nos hizo, porque es que el llamado Dios se lo hizo a todos. Mire, peruanos, chilenos, ecuatorianos, venezolanos, todos. Pastor, a mí no, porque yo no conozco de eso. A todos. ¿Qué vas a hacer mañana cuando esté frente a Cristo y te diga, tú me seguiste o no me seguiste? ¿Y tus hijos? ¿Tú frenaste a tus hijos a que me conocieran? Hermanos, alguien tiene que decirte esto. Y esto es muy importante para nosotros. ¿De qué más debemos abstenernos? De las pasiones pasivas y activas. Sí, lo que está escondido, lo que está por fuera, tiene que ver con la guerra espiritual que Pablo le habla a los efesios. En el capítulo 6, versículo 10, él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, hay una fuerza de Dios en la cual yo tengo que fortalecerme, porque si no las tinieblas, y usted sabe que hay maldad en este mundo, de alguna forma te van a arrinconar. Desde adentro de mí hay una batalla constante. ¿Sabe con quién pelea la persona? Lo primero que la persona pelea, con su carne. La carne de cada uno. Luego, con el mundo, todo lo que el mundo coloca. Las corrientes del mundo. Y luego, con el diablo. Ay, pastor, no lo nombre. El Señor lo reprenda, pero es así. La primera pelea es contigo mismo. La carne que tenemos se levanta y pide carne. Y si nosotros no estamos agarrados de Dios, no podemos sujetarla. El mundo y sus corrientes, hay un trabajo sistemático, continuo, para atrapar a la persona, principalmente en su mente. Y vienen contra ti tu carne, el mundo y el diablo. De a uno o los tres en uno. Y tú no sabes cómo pelear. Hay cristianos que ignoran este tema. ¿Qué queda para el que no conoce de Cristo? Difícil, ¿verdad? Mire, nosotros nos quejamos del deterioro del mundo. Ay, este mundo está echado a perder. Ay, sí. Y todo lo que vemos alrededor es maldad. Es cierto. Ok,
Pero ¿cuál es el estado tuyo? Tu estado. ¿Entiendes hoy que hay que reconocer que Jesucristo es Señor? Que hay que reconocer ante el Señor que hemos fallado. ¿Te arrepientes genuinamente y perdonas? ¿Pides perdón a Dios? ¿O perdonamos como una frase, o pedimos perdón como una frase trillada? Perdóname, Señor. Perdona, Señor, a tu pueblo. ¡No! Va más allá, va a rendirse al Señor. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco que he vivido una vida sin ti. Me arrepiento, Señor, de todo el tiempo que en esta vida, en vez de alimentarme de lo espiritual, lo que hago son otras cosas. Y ahí sí, perdóname, Señor. Es genuinamente, ¿lo hacemos? Mira, hermanos, es un proceso el abstenerse. Es un proceso. Y hay que tener dominio propio. O sea, el dominio propio va más allá que tu fuerza de voluntad. Porque es tu fuerza de voluntad y la fuerza de Dios por su Espíritu en ti. Porque tú puedes tener fuerza de voluntad, pero si no buscas de Dios, se quedó en pura fuerza de voluntad. Y por eso voy a dejar de tomar un día, 2 días. Al tercer día, oye, la que agarras es peor que la semana pasada. Porque nuestra fuerza de voluntad pues tiene un llegue. Pero hasta ahí. Si no tienes la fuerza de Dios por su Espíritu, no puedes. Qué difícil. Mira, hermanos, por la gracia de Dios, todos los hombres en la tierra, hombres y mujeres, todos, podemos darnos cuenta de esta verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 16:8, pero cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que todos nosotros, después de 7 años de edad, que tenemos entendimiento, que razonamos más las cosas, todos nosotros sabemos, oye, Edgar, te pasaste. Oye, ahora sí, pasaste los límites. Chamo, por donde tú vas, chibolo, si sigues así, te vas a estrellar. No puedes seguir así. Mire, todos nosotros, y nosotros decimos, es la conciencia. Claro que es la conciencia, pero ahí está el Espíritu Santo diciéndote, no puedes seguir así. Vas a perder tu hogar, o vas a perder esa buena relación que debieras tener con tus padres. No puedes seguir así, porque como vas a la destrucción. Es el Espíritu Santo hablándonos. Mira, hermanos, les voy a hablar rápidamente de una cultura que de alguna forma enriqueció al mundo. La cultura griega. Los griegos, la filosofía viene de allá. Y ellos tenían o tienen aún 2 grupos en una filosofía avanzada. Uno, los moralistas, los estoicos. El otro grupo, los hedonistas. El hedonista es el que se ama a sí mismo, el que busca el bien propio, pero todo por él. Hedonista. El nombre de ellos eran los epicúreos, o sea, los estoicos, moralistas, los hedonistas, epicúreos. ¿Usted ha oído a Platón? Platón es uno de los filósofos más reconocidos en la historia universal. Platón era de los estoicos. Mira lo que decía Platón, que el verdadero devoto es aquel que se abstiene de sus pasiones carnales. Qué tremendo eso.
¿Por qué tremendo, pastor? Porque pareciera cristiano. Pablo estaba llevando el cristianismo a Grecia y están estos dos grupos que se pelean. Y Pablo, cuando oye a los estoicos, oye, ese mensaje se parece a este. Pero ellos también dependían de ellos. La diferencia del cristiano es que aunque se abstiene de las pasiones carnales, su dependencia es de Cristo. Si Cristo no está en mí y yo no tengo una relación con Cristo, no puedo. Miren, hermanos, Grecia es la cuna del ejercicio y de la belleza. Grecia. Pastor, ¿y es malo hacer ejercicio? No, no es malo. Buenísimo. Pero los epicúreos, los hedonistas, para ellos eso está por encima de todo lo demás. En los epicúreos no hay feos. Porque o te arreglas o te arreglas. O sea, la belleza personal, el ejercicio, todo lo personal está arriba. Y del otro lado los moralistas decían que esas pasiones carnales el ser humano no las debe tener. Ahora nosotros los cristianos, observando aquello, ¿pudieran ellos tener razón o no? Yo no lo sé. Pero yo voy a creer. Es lo que la palabra de Dios me dice. Y si hay cosas en aquel que no se abstiene de las pasiones carnales que destruyen el testimonio del cristiano. Y eso es lo que le está enseñando. Pablo estuvo ahí en el centro de la cultura griega. Pedro también estuvo ahí en el centro de la cultura griega. Nosotros hoy somos bombardeados, no por los estoicos ni por los epicúreos, somos bombardeados por más allá, todas las tinieblas, en un sistema muy mundano que inunda la carne de aquel que no la puede sujetar. Y las personas ni cuenta se dan. Pedro nos dice ahí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, manteniéndonos. ¿Manteniéndonos en qué, Pedro? Es siguiendo el mensaje. Él dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra forma de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los que no conocen de Cristo. Entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros, de los cristianos, como si fuésemos malhechores. Usted sabe que hay quien dice, ay, ese cristiano es un ladrón, ese pastor. Pero si hay un buen testimonio, los que murmuran de nosotros como de malhechores, dice la Biblia, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando consideren vuestras buenas obras. Hermanos, el cristiano tiene un testimonio, con sus acciones acompaña sus palabras. Debe haber un buen estilo de vida en el cristiano. Pero hay quien no cree. Que ese que no crea no consiga de qué reprenderte, de qué reprocharte. Ese que no cree es importante para Dios, el que no cree. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es la meta en la gran comisión. El mensaje que Jesucristo le da a sus discípulos, la meta de ese mensaje es el que no cree. Y por eso usted, cuando consiga un cristiano que dé testimonio, ¿de qué va a hablar? ¿De Cristo?
Pastor, ¿y no le gusta Alianza ni la U? Puede que sí, o le gusta el Cristal. Pero Cristo es primero. De eso se trata. A eso se refieren los apóstoles. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Esa es la vida del cristiano. Ahí tenemos nosotros que ubicarnos. Pero las personas no le quieren hacer caso a esto. Por eso es que hay tanta maldad en la tierra. La gente no quiere venir a los brazos de nuestro Señor porque hay muy mal testimonio del cristiano o del que dice que sigue a Dios. El que sigue a Dios. ¿Cuánto conoces tú de Dios? En la palabra de Dios nos encontramos a un joven. Tenía apenas 16, 17 años de edad. Cuando sus hermanos lo vendieron, ¿tú te imaginas de 16 años con la comidita caliente de mamá o de papá, porque ya él no tenía mamá? Allá en la casa, los hermanos, por rencillas entre ellos, por envidia, lo han vendido, lo llevan como esclavo, luego lo meten preso. Fueron 13 años pasando penalidades, José. Pero nos preguntamos, ¿será que José impactó a Egipto? Egipto era el imperio reconocido en el mundo en aquel tiempo. Y José les dio una lección de buen gobierno. Oye, pero fue un joven como usted o como yo, en su tiempo, con sueños que tenía en su casa, y un día de la nada fue sacado de ahí. Pero él, agarrado de Dios, pudo atravesar estos años hasta llegar a ser el segundo al mando del imperio más reconocido del mundo. Hay una joven que no tenía 18 años y el rey la tomó como su esposa. Le hablo de Esther. Hermanos, ¿ustedes creen que Esther andaba tras las pasiones del mundo? ¿Cuál es la canción nueva que salió? ¿Cuál es la moda? En el día clave, ella sabe o sabía para qué estaba. La esposa del rey. ¿Y sabe para qué estaba? Para preservar a su pueblo. Eso fue Esther. La Biblia dice en Mateo 5:13, palabras de Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice ahí. Está hablando Jesús. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisada por los hombres. Quiere decir que nosotros estamos para preservar. Para eso estamos en la tierra. Por eso mi permanencia en Dios es clave. Jesús también dice 3 versículos más adelante, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay un llamado de Jesús a que alumbremos con su luz. Que otras personas deseen
seguir tu ejemplo. Tu vida es atractiva para que las personas te vean y vean a Cristo ahí. Sí, si testificas de Cristo, sí. Claro que sí. Que las personas se vean forzadas. Sí, Señor. No las forzas tú. La realidad los va a forzar. ¿A qué? A que hablen de tus buenas obras, de tus buenas acciones. Y así glorifiquen a Dios. Josué es un ejemplo. Esther es un ejemplo. David, con menos de 17 años, estuvo parado frente a un gigante de 3 metros. El gigante armado hasta los dientes. David con un palo, una honda y 5 piedras. Usted conoce la historia. Oye, pero no tenía 17 años. ¿Será que las pasiones del mundo lo tenían atrapado? Hermanos, cuando él está frente al gigante, el gigante si le gana, porque no había quien peleara con él, somete al pueblo, se lo comen. Y el pueblo numeroso y entrenado militarmente están temblando. Y David, un muchacho que tenía una relación con Dios, aparentemente cuidaba ovejas, pero no, había algo más grande en ese muchacho. Oye, ¿cuántos muchachos hoy con 15 y 16 años pudieran decir, tengo una relación con Cristo? Y Él me está preparando para algo muy grande en esta nación. ¿O cuántos padres puedan decir, los muchachos míos no tendrán muchas cosas, pero están conociendo de Cristo? Y si Cristo está en medio de nuestro hogar, dirigiendo sus vidas, se va a cumplir su plan, y su plan es grande. Podemos decirlo, hermanos, nosotros tenemos que ir a eso. Y el pueblo de los filisteos se llevó una lección de un muchacho, flaquito, chatico, pero el Espíritu de Dios en su mano, y le metió en medio de los ojos. ¡Pah! Imagínate tú ahí. La mano de Dios estaba sobre ellos. Ayer. Hoy. Nosotros. Atrás ellos, aquellos héroes de la fe, están atrás. Y tú puedes voltear y ver lo que ellos hicieron. ¿Sabe? Lo que ellos hicieron nos muestran a nosotros hoy en el Dios en quien ellos creían. ¿Quién soy yo para no creer? Claro que voy a creer. Hermanos, si la gente llega a mi Dios, que sea porque tú lo estás haciendo como Él te lo manda. Y si no llegan, bueno, ellos rendirán cuentas. Pero usted va a hacer lo que Dios le manda que usted haga. De eso se trata la palabra de Dios. Esa es la sal. Esa es la sal. Que la maldad no se esparza. Donde hay maldad llegó la sal. Y hizo como un círculo. Y la maldad no pasa para allá. Esa es la sal. Esa es la luz. Que en medio de la oscuridad tú alumbres. Determínate. Así somos. Mira, hermano, Dios quiere en nosotros verdad, belleza, bondad. Nos presentamos a Dios con integridad, fundamentados en la verdad de Dios, en la belleza de Dios. No hablo de lo físico, hablo del corazón. Ahí está la belleza de Dios. Y en la bondad de Dios. Bondad de Dios. El Dios de las buenas obras. Yo soy su siervo. Hay buenas obras en mí. Yo doy testimonio de mi Señor.
yo testifico de Él porque yo en Él veo. Hay un corazón benigno para un accionar bondadoso. Pastor, ¿y los que murmuraban? Los que murmuraban, ellos dirán, Él es cristiano. Y eso glorificará a Dios. Un cristiano verdadero, aquel que sigue a Cristo. Esa es nuestra vida. De eso se trata. Manteniéndonos, permaneciendo, perseverando, fieles y verdaderos. Como Él, como Jesucristo. Por Él, porque es por Él que nosotros podemos hacer algo. Para Él, porque es para Él. Mi estilo de vida es para Él. Y yo, obediente aquí en lo que hago. Sí, obediencia en la tierra. Pero por encima de esa obediencia en la tierra, mi obediencia para Dios. Primero, por su palabra. Mira, hermanos, en la Biblia hay un ejemplo. Hay un joven de menos de 17 años, Daniel. Él fue llevado cautivo con todo el pueblo de Israel. Primero el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. Daniel pasó por 2 imperios, 4 reyes en su cautividad. A él no lo atraparon las cosas del mundo. Cuando él llegó cautivo, el rey dijo, dale del vino que yo tomo, dale un poquito de pisco. Y Daniel dijo, no, a mi papá no le agrada, a mi Señor no le agrada que yo ande tras las pasiones del mundo. Y por eso Daniel se mantuvo fiel a sus jefes en la tierra, 4 reyes, 2 imperios, pero por encima de eso, al Dios verdadero. Hay un día que él entra, lo llevan al foso de los leones por permanecer fiel a Dios. El rey le tenía aprecio. El rey no pudo dormir esa noche pensando que a Daniel lo devoraban los leones. Y temprano en la mañana, porque él no podía echar para atrás el edicto, y en la mañana, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Porque si no contestaba se lo habían comido los leones. Daniel. Y adentro, sí, rey, aquí estoy. El Dios en quien yo creo, Él me tiene a mí aquí vivo. En quien yo creo. Él es un Dios verdadero. Y Él me ha guardado. Los leones sirvieron para almohada, rey. De ese Dios te hablo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales fueron creadas, preparadas por Dios, para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Predestinados todos nosotros para hacer bendición, para el bien de Dios. ¿Cómo lucen esas buenas obras en ti? ¿Cómo lucen las buenas obras? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Cuánto reflejamos a Cristo? Mira, hermanos, el que no cree en la calle, en Dios, pastores, es un desgraciado. No. El que no cree en Dios es mi prójimo. Es mi prójimo. ¿Sabe por qué? Porque él es portador de la imagen de Dios. Y de alguna forma Dios te va a usar. Dios te va a usar para que esa persona pueda oír. Así como hoy alguien te invitó
para que tú puedas oír la palabra de vida, la palabra de bendición, y podamos ser nosotros mañana un vaso, un instrumento suyo, de Dios, de su uso. ¿Para qué? Para otros. Instrumento suyo con poder de Dios. Segunda de Corintios 4:7 dice, porque tenemos este tesoro, el tesoro es Dios, en vasos de barro. Los vasos somos nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, lo que yo te estoy predicando es poder de Dios, y no es por mí. Yo soy un vaso, un instrumento, donde el tesoro, mi Dios, su poder está en mí. ¿Para qué? La excelencia es el poder de Él, para que tú creas. Pero esto no es solamente para mí o para quien te invitó, esto es para todos. El Señor Jesucristo en la tierra, en su ministerio, nos enseña que en la mayor oscuridad Él alumbró. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo. Pero luego Jesús termina su misión en la tierra. Jesús va al trono de Dios. Y aquí en la tierra quedan sus discípulos con esa misión. Mateo 5:14. Jesús le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder la luz que Dios puso en ti, en los apóstoles ayer, pero en nosotros hoy. Tú eres luz. Si tú quieres. Si tú quieres. Si das testimonio de Cristo. Mira, hermanos, es un privilegio. Usted puede haber jugado fútbol, haber hecho no sé cuántos goles. Gloria a Dios. Puede haber sido exitoso empresarialmente. Puede tener sueños. Es válido. Pero hay un llamado. Vosotros sois la luz del mundo. Hay un llamado a ser luz aquí en la tierra. Me lo entregó Jesús. Y si alguna persona, y si alguien estuviera esperando por ver cambios en ti, ¿te acuerdas de los indios? Si alguien estuviera esperando ver cambios en ti, testimonio para llegar, ¿llegaría? No me respondas. Al que ya conoce. Si alguien estuviera, oye, si veo cambios en él, wow, que ese sí es diablo ese muchacho. Si yo veo transformación en él, hermanos, muchos pensaron de mí hace años así. No, podrá cambiar cualquiera, ese no cambia. Si alguien estuviera esperando, ¿llegaría? No me respondas a mí. Por más tinieblas que hayan, hay una luz. Juan 5:1 dice la palabra de Dios. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hermanos, puede haber mucha oscuridad, pero la luz de nuestro Señor Jesucristo en tu vida te pone a alumbrar. Hoy en ti, si tú quieres, el Espíritu Santo
en ti. Si tú quieres, no es obligado. ¿Quieres esa luz? ¿Quieres a Jesucristo que alumbre tu vida y te enseñe a alumbrar a nuestro entorno? ¿Sabe cuánta gente de nuestra familia necesita la luz de Jesús? Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, a que seamos luz entre los gentiles, con el fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo nos manda a hacer luz. Mira, hermanos, usted escucha esta palabra hoy, pero habrá gente de nuestro entorno que no la oye, y que la luz a su vida, la forma que tiene que llegue es a través de ti. El Señor te habla a tu vida hoy. Usted escoge. Usted escoge. Cierre los ojos. Cierre los ojitos. Esta es la enseñanza que yo tenía para ti hoy. Hay un valor muy importante en ti. La luz de Jesús toca a tu vida. Usted escoge. ¿Quieres la luz de Cristo en ti, en tu casa, para que tu testimonio cambie y sea lo que Dios nos pide a nosotros? Yo quiero que usted oiga esta canción, ahí solito, usted con sus ojitos cerrados. El Señor te llama. El Señor quiere tu vida, tu familia. Él pagó un precio por ti. Él pagó un precio por ti.